Todavía puedo ver la expresión en su rostro cuando la confronté con la verdad. Esa sonrisa arrogante que había llevado durante semanas se desvaneció como humo. Mi esposa había ganado 42 millones de pesos en la lotería. Me había llamado mediocre. Se había ido con otro hombre y había publicado en redes sociales que yo era basura. Pero lo que ella no sabía, lo que nadie sabía, era que ese boleto escondía un secreto que terminaría con ella tras las rejas. ¿Alguna vez confiaste ciegamente en alguien que resultó ser un completo desconocido? Valentina y yo llevábamos 12 años de matrimonio, 12 años que yo pensé habían sido felices. Nos conocimos en la universidad. Ella estudiaba administración y yo ingeniería. No teníamos mucho dinero, pero teníamos sueños. Nos casamos jóvenes, a los 22 años, en una ceremonia pequeña en el jardín de mis padres. Valentina usó el vestido de novia de su madre. Yo me puse el único traje que tenía. Los primeros años fueron difíciles económicamente. Yo trabajaba en una empresa de construcción mientras terminaba mi carrera por las noches. Valentina conseguía trabajos temporales en oficinas. Compartíamos un apartamento de un dormitorio en un barrio modesto. Comíamos pasta 3 veces por semana porque era lo que podíamos pagar. Pero éramos felices. O eso pensaba yo. Con el tiempo las cosas mejoraron. Me gradué y conseguí un mejor trabajo como ingeniero en una compañía de desarrollo urbano. Valentina encontró una posición estable en una empresa de seguros. Nos mudamos a un apartamento más grande. Pudimos comprar un auto usado, pero funcional. No éramos ricos, pero estábamos cómodos. Valentina siempre había sido obsesiva con la lotería. Cada semana compraba un boleto, a veces dos. Yo le decía que era un desperdicio de dinero, que las probabilidades eran astronómicas. Ella me respondía que alguien tenía que ganar, que por qué no podíamos ser nosotros. Yo sonreía y la dejaba soñar. 20 pesos a la semana no nos iban a arruinar. Lo que no sabía era que Valentina había estado comprando más boletos de los que me decía. Mucho más. Descubrí después que gastaba casi 300 pesos semanales en lotería. Dinero que sacaba de su salario sin que yo lo supiera. Dinero que debería haber ido a nuestros ahorros para la casa que queríamos comprar. El sábado 23 de septiembre fue cuando todo cambió. Yo había salido temprano esa mañana para ayudar a mi hermano Andrés a mover unos muebles. Valentina se quedó en casa. Cuando regresé alrededor de las 2 de la tarde, la encontré sentada en el sofá con el teléfono en la mano y una expresión que nunca le había visto antes. Le pregunté qué había pasado. Ella levantó la vista hacia mí. Sus ojos brillaban de una manera extraña. Me dijo en un susurro que había ganado. Le pregunté que qué había ganado. Me respondió que la lotería, que había ganado la lotería. Mi primera reacción fue de incredulidad. Valentina siempre decía que había ganado cuando recuperaba lo que había gastado. Le dije que probablemente había ganado 500 pesos mientras me quitaba los zapatos. Pero ella se levantó del sofá y me dijo que no, que era el premio mayor, 42 millones de pesos. El mundo se detuvo. 42 millones. Repetí las palabras en mi cabeza intentando procesarlas. Le pregunté si estaba segura. Me dijo que completamente segura, que ya había verificado los números 5 veces, que ya había llamado a la lotería, que era real, que éramos millonarios. La abracé. Ella se puso rígida en mis brazos, pero no lo noté en ese momento. Estaba demasiado abrumado por la noticia. 42 millones de pesos era más dinero del que habíamos ganado en toda nuestra vida combinada. Podríamos comprar una casa grande, viajar, dejar de preocuparnos por las cuentas. Nuestras vidas habían cambiado para siempre. O eso pensaba. Los siguientes días fueron un torbellino. Valentina insistió en que mantuviéramos la noticia en secreto hasta que cobrara el premio. Me dijo que no quería que la gente empezara a pedirnos dinero, que ni siquiera mi familia todavía. Entendí su punto. La gente cambia cuando sabe que tienes dinero. Pero Valentina también estaba cambiando. Al principio pensé que era el shock, la emoción del dinero.
Pasaba horas en su teléfono buscando casas lujosas, autos caros, destinos exóticos. Cuando le hablaba, apenas me escuchaba. Cuando intentaba discutir planes para el dinero, me decía que ya hablaríamos después de cobrarlo. El jueves, una semana después del sorteo, Valentina me dijo que tenía que ir a la oficina central de la lotería para hacer el proceso de cobro. Le pregunté si quería que la acompañara. Me dijo que no era necesario, que era mucho papeleo aburrido, que iba a llevar a Natalia con ella. Natalia era su mejor amiga desde la preparatoria. Iban a todos lados juntas. Me pareció extraño que no quisiera que yo fuera, pero no insistí. Valentina parecía tensa, estresada. Pensé que el dinero la estaba agobiando. Le dije que estaba bien, que solo me llamara cuando terminara. No me llamó. Llegó a casa esa noche casi a las 10. Traía una botella de champán cara y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Me dijo que ya lo tenía, que todo el dinero ya estaba en su cuenta. Le pregunté que si en su cuenta, que no, en nuestra cuenta conjunta. Valentina dejó la botella en la mesa. Su sonrisa se endureció. Me dijo que el boleto estaba a su nombre, que el dinero era suyo. Le dije que éramos un matrimonio, que todo lo que teníamos era de ambos. Ella se rió. Fue una risa fría que me heló la sangre. Me dijo que eso era lo que yo creía. No entendí lo que quería decir hasta el día siguiente. Llegué del trabajo y encontré a Valentina empacando maletas en nuestro dormitorio. Le pregunté desde la puerta qué estaba haciendo. Me respondió que se mudaba. Le pregunté que a dónde. Me dijo que a su nueva vida. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Le pregunté de qué estaba hablando. Ella finalmente me miró, y lo que me dijo me destrozó. Me dijo que ya no me necesitaba, que durante 12 años se había conformado conmigo porque no tenía opciones, que habíamos vivido en ese apartamento horrible, comiendo comida barata, usando ropa de segunda mano, que yo le había prometido una vida mejor y nunca la había conseguido. Sus palabras eran cuchillos, pero Valentina no había terminado. Me dijo que ahora tenía 42 millones de pesos, que podía tener la vida que siempre quiso, y que esa vida no me incluía a mí, a un ingeniero mediocre que ganaba 60,000 pesos al mes. Me dijo que podía conseguir algo mucho mejor que yo. Le pregunté que si algo mejor, que si quería decir alguien mejor. Valentina sonrió. Me dijo que su nombre era Rodrigo, que lo había conocido hacía 6 meses en el gimnasio al que se había inscrito, que tenía su propio negocio de inversiones, que era guapo, exitoso, y que cuando le contó sobre la lotería, él le dijo exactamente cómo multiplicar el dinero. Le susurré que me había engañado desde hacía 6 meses. Valentina se encogió de hombros mientras metía sus zapatos en la maleta. Me dijo que no fuera dramático, que nunca había pasado nada físico hasta esa semana, que técnicamente no era traición si todavía estábamos casados solo en papel. Le dije que solo en papel, que llevábamos 12 años juntos. Ella me interrumpió, me dijo que habían sido 12 años desperdiciados, 12 años esperando que yo me convirtiera en alguien importante, pero que siempre había sido el mismo mediocre, que ahora podía estar con un hombre de verdad, un hombre que sabía qué hacer con el dinero. Intenté tocar su brazo. Ella se apartó como si la hubiera quemado. Me dijo que no la tocara, que ya había hablado con un abogado, que iba a pedir el divorcio la próxima semana, que no iba a pelear conmigo por el apartamento, que podía quedarme con esa porquería y todos los muebles viejos, que ella iba a comprarse algo mucho mejor. Le pregunté con la voz quebrada si así de fácil iba a tirar nuestro matrimonio a la basura. Valentina cerró su maleta con un golpe seco. Me dijo que no lo estaba tirando a la basura, que lo estaba dejando donde siempre había pertenecido, en el pasado. Me dijo que ahora tenía futuro, un futuro que valía 42 millones de pesos. Se fue esa noche. La vi cargar sus maletas en el auto que había comprado apenas 2 días antes. Un Mercedes nuevo que costaba más de lo que yo ganaba en 3 años. Ni siquiera me dijo adiós, simplemente se subió al auto y se fue.
Me quedé parado en la puerta de nuestro apartamento, viendo las luces traseras desaparecer en la oscuridad. 12 años de matrimonio terminados en una conversación de 10 minutos. Todo porque mi esposa había ganado la lotería y decidido que yo ya no era suficientemente bueno para ella. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en el sofá donde habíamos pasado tantas noches viendo películas, donde habíamos discutido nuestros sueños, donde habíamos hecho planes para un futuro que ahora se había evaporado. El apartamento se sentía vacío, no solo porque Valentina se había llevado sus cosas, sino porque se había llevado todo lo que yo pensaba que teníamos. Al día siguiente era domingo. Pasé la mañana en un estado de shock. No podía comer, no podía pensar con claridad. Solo seguía repitiendo las palabras de Valentina en mi cabeza. Mediocre, desperdicio, no te necesito. Alrededor del mediodía sonó mi teléfono. Era mi madre. Me preguntó si era cierto lo que le acababa de contar mi prima, que si Valentina había ganado la lotería y me había dejado, que se había ido con otro hombre. Le confirmé que era cierto. Mi madre me dijo que lo sentía tanto. Me preguntó si quería ir a su casa. Le dije que no, que necesitaba estar solo. Pero no llamé a nadie. Me quedé en el apartamento vacío tratando de entender qué había salido mal. Había sido un mal esposo, trabajaba duro, nunca le había sido infiel, la trataba con respeto. ¿Qué más se suponía que debía hacer? El lunes regresé al trabajo. Fue un error, no podía concentrarme. Mi jefe notó que algo andaba mal. Me preguntó si estaba bien, o que me veía peor que con gripe. Le mentí diciéndole que estaba bien, que eran problemas personales. No estaba bien. Cada vez que revisaba mi teléfono, esperaba ver un mensaje de Valentina, tal vez diciendo que había cometido un error, que el dinero no importaba, que nuestro matrimonio sí, pero no había nada. El martes, Valentina publicó una foto en sus redes sociales. Estaba en un restaurante carísimo del centro de la ciudad. Llevaba un vestido que probablemente costaba más que nuestro alquiler mensual, y tenía su brazo alrededor de un hombre que debía ser Rodrigo, alto, bronceado, con un reloj que brillaba incluso en la foto. La descripción decía, comenzando mi nueva vida con el hombre correcto. Los comentarios eran un desastre, la mayoría eran de felicitación de gente que no sabía la historia completa, pero algunos eran de personas que sí sabían. Una amiga nuestra escribió preguntando por mí. Valentina había respondido, en mi pasado, donde pertenece. Cerré la aplicación. No podía seguir mirando, pero el daño estaba hecho. Ahora todos sabían que mi esposa me había dejado por otro hombre, que me había cambiado en cuanto tuvo dinero, que yo no había sido suficiente. El miércoles recibí una llamada de un número desconocido. Era el abogado de Valentina. Me dijo que representaba a mi esposa en el proceso de divorcio, que ella deseaba proceder con la separación lo más pronto posible, que según tenía entendido no teníamos hijos ni propiedades compartidas, que eso facilitaría las cosas. Le interrumpí diciéndole que el apartamento estaba a nombre de ambos. Me dijo que no lo estaba, que había revisado los documentos, que el contrato de alquiler estaba solo a mi nombre, y que, según le había informado Valentina, todos los muebles y artículos del hogar habían sido comprados con su dinero personal, que ella no estaba reclamando nada de eso. Le pregunté por el dinero de la lotería. Me respondió que el boleto ganador estaba a nombre de Valentina, que el premio era completamente suyo bajo la ley, a menos que yo pudiera probar que había contribuido financieramente a la compra del boleto ganador. Me preguntó si podía probarlo. Me quedé en silencio. Valentina siempre compraba los boletos con efectivo. Nunca había pedido recibos. No tenía cómo probar nada. El abogado interpretó mi silencio como un no. Me dijo que me enviaría los papeles de divorcio esa semana, que Valentina estaba siendo muy generosa, que no me estaba pidiendo pensión alimenticia ni estaba reclamando ningún bien compartido, que solo quería terminar esto rápidamente. Le pregunté si podía hablar con ella. El abogado hizo una pausa.
Me dijo que Valentina había sido clara en que no deseaba tener comunicación directa conmigo, que toda comunicación debía pasar por él. Entendí. El mensaje era claro. Valentina quería borrarme de su vida como si nunca hubiera existido. Esa noche decidí que necesitaba ayuda. Llamé a mi hermano Andrés. Él escuchó toda la historia sin interrumpir. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Finalmente me dijo que necesitaba un abogado. Le respondí que no podía pagar un abogado. Mi hermano me dijo que acababa de contarle que Valentina se había quedado con 42 millones mientras yo no recibía nada, que eso no estaba bien. Le repetí lo que el abogado de Valentina había dicho, que el boleto estaba a su nombre. Pero Andrés me preguntó algo importante, ¿quién había pagado por él? Tenía razón. Durante nuestro matrimonio, todo nuestro dinero había ido a una cuenta conjunta. Pagábamos todo de ahí, las cuentas, la comida, la renta y los boletos de lotería de Valentina. Ella nunca había tenido una cuenta separada, nunca había manejado su propio dinero hasta después de ganar, lo que significaba que los 20 o 300 pesos que gastaba en lotería cada semana salían de nuestro dinero compartido, de mi dinero también. Yo había pagado por la mitad de cada boleto que ella compraba, incluyendo el boleto ganador. Le dije a Andrés que creía que tenía razón, que necesitaba pelear por esto, que iba a averiguar si tenía algún derecho sobre ese dinero. Al día siguiente, comencé a buscar evidencia. Revisé cada estado de cuenta bancario de los últimos 5 años, cada recibo que había guardado, cada transacción en nuestra cuenta conjunta. Lo que descubrí me dejó helado. Valentina no solo había estado gastando 300 pesos semanales en lotería. En los últimos 6 meses había aumentado a 500, a veces hasta 700 pesos por semana. Hice los cálculos. En 5 años, Valentina había gastado aproximadamente 120,000 pesos en boletos de lotería, todo salido de nuestra cuenta compartida, dinero que yo había depositado con cada quincena, dinero que debería haber sido nuestro para la casa que queríamos comprar. Imprimí cada estado de cuenta donde aparecían retiros en efectivo que coincidían con los días de sorteo. Organicé todo cronológicamente en una carpeta. Tenía evidencia de que el dinero usado para comprar boletos venía de fondos matrimoniales. Eso tenía que significar algo. El viernes fui a ver a un abogado, no uno caro del centro como el de Valentina, sino uno recomendado por Andrés que trabajaba en nuestro barrio. Se llamaba Roberto Mendoza y tenía un pequeño despacho encima de una farmacia. Después de revisar mis documentos durante media hora, me dijo que tenía un caso interesante, que bajo la ley de sociedad conyugal, todos los bienes adquiridos durante el matrimonio eran propiedad compartida, que eso incluía ganancias de lotería si se podía probar que el boleto se había comprado con fondos matrimoniales. Le pregunté si podía probarlo. Me dijo que tenía evidencia sustancial de que mi esposa gastaba dinero de la cuenta conjunta en lotería, pero que había un problema. El boleto ganador había sido comprado con efectivo. No había un recibo específico que dijera que ese dinero había comprado ese boleto exacto. Mi esperanza comenzó a desvanecerse, pero Roberto continuó. Me dijo que podíamos argumentar un patrón de comportamiento, que Valentina había comprado miles de boletos durante 5 años con dinero matrimonial, que las probabilidades de que justo el boleto ganador fuera el único que compró con dinero propio eran astronómicas, que un juez podría ver eso. Le pregunté cuánto tiempo tomaría y cuánto costaría. Me dijo que meses, tal vez un año, y que necesitaría un anticipo de 15,000 pesos para comenzar. Le dije que no tenía 15,000 pesos, que mi esposa se había llevado todo. Roberto se reclinó en su silla estudiándome. Me dijo que podía trabajar con pagos, 5,000 ahora y el resto en parcialidades mensuales, pero que necesitaba que entendiera algo, que esto no sería fácil, que mi esposa tenía un abogado costoso que probablemente alegaría que ella mantenía finanzas separadas, que el boleto había sido un regalo, cualquier cosa para proteger ese dinero.
Le pregunté si tenía alguna oportunidad real. Roberto asintió lentamente. Me dijo que honestamente era 50 y 50, pero que lo que sí podía hacer era retrasar el divorcio hasta que esto se resolviera, que si ella quería casarse con su nuevo novio, iba a tener que esperar, y que, mientras tanto, podíamos presionarla para llegar a un acuerdo. Le dije que estaba bien, que lo hiciéramos. Roberto comenzó a preparar los documentos. Me explicó que iba a enviar una moción para congelar los activos del premio hasta que se determinara la división de bienes matrimoniales. Me advirtió que eso iba a enojar a mi esposa. Le respondí que bien, que se enojara. El lunes recibí una llamada furiosa del abogado de Valentina. Me dijo que esto era ridículo, que si realmente estaba intentando reclamar dinero que mi esposa había ganado. Le respondí repitiendo las palabras de Roberto, que el dinero se había ganado con un boleto comprado con fondos matrimoniales, que tenía derecho a la mitad. Me dijo que no tenía derecho a nada, que su cliente había ganado ese premio, que yo solo estaba siendo vengativo porque ella me había dejado. Le dije que no estaba siendo vengativo, que estaba protegiendo lo que era mío por ley, que si Valentina quería un divorcio rápido, podía darme lo que me correspondía. El abogado colgó. 10 minutos después, mi teléfono sonó de nuevo. Era un número que reconocí. Valentina. Por primera vez en 2 semanas, mi esposa me estaba llamando directamente. Contesté. Antes de que pudiera decir hola, ella empezó a gritar. Me preguntó que cómo me atrevía a intentar robar su dinero. Le dije que no estaba robando nada, que estaba reclamando lo que era mío. Me dijo que ese dinero era suyo, que ella había ganado la lotería. Le respondí que había comprado el boleto con nuestro dinero, que la mitad era mía. Me llamó miserable. Me dijo que había pasado 12 años aguantándome, 12 años siendo la esposa perfecta mientras yo apenas podía mantenerla, y que ahora que finalmente tenía algo bueno en su vida, yo quería quitárselo. Le dije que no quería quitárselo, que quería mi parte, que había una diferencia. Valentina se rió, esa misma risa fría que me había dado escalofríos días atrás. Me dijo que estaba bien, que si quería pelear, íbamos a pelear, pero que me advertía que ella tenía dinero para contratar a los mejores abogados del país, que yo tenía a Roberto Mendoza, un abogado de quinta que trabajaba encima de una farmacia. Me preguntó quién creía que iba a ganar. Colgó antes de que pudiera responder, pero sus palabras me habían dado algo, confirmación de que tenía razón. Si Valentina estaba tan desesperada por evitar que yo reclamara el dinero, significaba que sabía que tenía un caso, que sabía que había usado dinero matrimonial, que sabía que yo tenía derecho. Los siguientes días fueron una guerra de abogados. Roberto presentó la moción para congelar los activos. El abogado de Valentina presentó una contrademanda alegando que yo estaba siendo frívolo y vengativo. El juez ordenó una audiencia preliminar para determinar si había mérito en mi reclamo. Mientras tanto, Valentina comenzó una campaña de venganza personal. Publicó en sus redes sociales una larga declaración pintándome como un esposo abusivo que solo quería su dinero. Mintió, diciendo que yo la había controlado financieramente durante años, que nunca me había importado ella, solo su dinero. La gente que no nos conocía le creyó. Los comentarios en su publicación eran horribles. Me llamaban aprovechado, parásito, perdedor. Decían que Valentina había hecho bien en dejarme, que merecía ser feliz con alguien que la valorara. Los que sí nos conocían sabían la verdad. Mi familia, mis amigos, incluso algunos amigos de Valentina comenzaron a enviarme mensajes de apoyo. Su prima me escribió diciéndome que sabía cómo era Valentina realmente, que no le creyera nada de lo que decía, que peleara por lo que era mío. El jueves antes de la audiencia preliminar, recibí una visita inesperada. Natalia, la mejor amiga de Valentina, apareció en mi puerta. Me preguntó si podía pasar. Se veía incómoda. La dejé entrar. Nos sentamos en la sala, el mismo sofá donde Valentina me había dicho que me dejaba.
Natalia me dijo que había venido a decirme algo que creía que debía saber, que Valentina la iba a odiar por esto, pero que no podía quedarse callada. Le pregunté qué pasaba. Me habló del boleto ganador. Me dijo que Valentina lo había comprado el viernes 22 de septiembre, que ella estaba con ella, que habían ido juntas a la tienda, que recordaba porque habían discutido sobre cuántos boletos comprar, que Valentina había querido comprar 10, que Natalia le había dicho que era mucho dinero. Le pregunté si Valentina había pagado con efectivo. Me respondió que no, que había pagado con la tarjeta de débito de la cuenta conjunta, la de ambos. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Le pregunté si estaba segura. Me dijo que completamente segura, que incluso le había mostrado el recibo en ese momento porque había sacado 200 pesos para comprar 10 boletos de 20 pesos cada uno, y que uno de esos 10 boletos había resultado ser el ganador. Le pregunté por qué me estaba diciendo esto. Natalia suspiró. Me dijo que porque Valentina había cambiado, que desde que había ganado el dinero se había convertido en otra persona, que ya no era su amiga, que era una extraña obsesionada con el dinero y con ese tipo Rodrigo que solo quería aprovecharse de ella, que había intentado decirle que estaba siendo injusta conmigo y que Valentina le había gritado, que le había dicho que se largara de su vida si no iba a apoyarla. Le pregunté si todavía tenía contacto con ella. Me dijo que ya no, que Valentina había cortado relación con ella hacía 3 días, pero que antes de que lo hiciera, había visto algo en su teléfono. Mensajes con Rodrigo donde él le decía exactamente cómo esconder el dinero, cómo divorciarse de mí sin darme nada, cómo hacer que yo pareciera el villano. Le pregunté si podría testificar sobre esto en corte. Natalia asintió y me dijo que tenía algo más. Sacó su teléfono y me mostró una foto. Era una captura de pantalla de una conversación entre Valentina y Rodrigo. La fecha era del día del sorteo, horas después de que Valentina supiera que había ganado. El mensaje de Rodrigo decía: «Felicidades, amor. Ahora solo tienes que deshacerte del idiota de tu marido y podemos estar juntos. Te dije que esperaras a tener dinero antes de dejarlo. Ahora tienes 42 millones de razones para ser mía». La respuesta de Valentina era peor. Ya lo sé, 12 años fingiendo que lo amaba valieron la pena. Ahora puedo tener la vida que merezco contigo. Mañana mismo empiezo el divorcio. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. 12 años fingiendo. Todo había sido mentira. Nuestro matrimonio completo había sido una actuación para Valentina. Me quedé mirando la pantalla sin poder hablar. Le pregunté si podía quedarme con esa captura. Natalia me envió la imagen. Me dijo que la usara, que Valentina merecía enfrentar las consecuencias de lo que había hecho, que había pasado 12 años usando a alguien que realmente la amaba, que eso estaba mal. Después de que Natalia se fue, le envié la captura de pantalla a Roberto. Él me llamó inmediatamente. Me dijo que esto era oro, que esto probaba premeditación, que probaba que Valentina ya estaba planeando dejarme en el momento en que ganó, que un juez iba a ver esto y entender que había habido mala fe de su parte. Le pregunté cómo afectaba mi caso. Me dijo que enormemente, que ya no solo estábamos peleando por división de bienes, que podíamos argumentar que Valentina había actuado con dolo al ocultar activos matrimoniales y al planear abandonar el matrimonio para apropiarse exclusivamente de ganancias que deberían compartirse, que esto podría darme no solo la mitad, sino potencialmente más. La audiencia preliminar fue el lunes siguiente. Llegué al juzgado con Roberto. Valentina ya estaba ahí con su abogado y con Rodrigo. Era la primera vez que lo veía en persona. Alto, bien vestido, con esa sonrisa arrogante de alguien que cree que ya ganó. Valentina me vio y me lanzó una mirada de puro odio. Rodrigo le puso el brazo alrededor de los hombros, en un gesto posesivo. Quería que yo viera que ella era suya ahora. La jueza era una mujer de unos 50 años. Escuchó los argumentos iniciales de ambos lados.
El abogado de Valentina presentó su caso, que el boleto estaba a nombre de ella, que el premio era suyo, que yo solo era un esposo resentido intentando aprovecharme. Luego, Roberto presentó nuestro caso, mostró los estados de cuenta bancarios, explicó el patrón de gastos de Valentina en lotería, y entonces dejó caer la bomba. Presentó la captura de pantalla de los mensajes entre Valentina y Rodrigo. Roberto le dijo a la jueza que esto demostraba que la demandada había planeado desde el primer momento apropiarse exclusivamente de un premio que se había ganado con fondos matrimoniales, que esto no era solo división de bienes, era apropiación indebida. El rostro de Valentina se puso blanco. Rodrigo se inclinó para susurrarle algo, pero ella lo empujó. Su abogado pidió un receso para consultar con su cliente. La jueza lo concedió. 10 minutos después, estábamos de vuelta. El abogado de Valentina se veía nervioso. Le dijo a la jueza que su cliente solicitaba llegar a un acuerdo extrajudicial. Pero Valentina dijo que no en voz alta. Su abogado la miró sorprendido. Le dijo que le recomendaba que... Pero Valentina lo interrumpió mirándome. Dijo que no iba a darme nada, que no me lo merecía. La jueza golpeó su mazo. Le dijo a Valentina que controlara sus emociones o la sacaría de su sala, que había revisado la evidencia presentada y encontraba que había mérito suficiente para proceder con el caso. Ordenó que los fondos del premio de lotería permanecieran congelados hasta que se llegara a una resolución. Valentina se levantó de golpe, dijo que eso era injusto, que ese era su dinero. La jueza le ordenó que se sentara inmediatamente. Le dijo que el dinero permanecería congelado. Además, ordenó a ambas partes a asistir a mediación antes de proceder a juicio, que tal vez pudieran resolver esto sin involucrar más recursos del tribunal. Rodrigo se levantó también. Se disculpó con la jueza diciendo que él no era parte de ese caso. La jueza le preguntó quién era. Él respondió que se llamaba Rodrigo Sánchez, que era el prometido de Valentina. La jueza levantó una ceja, preguntó si la cliente del abogado de Valentina ya estaba comprometida con otro hombre mientras todavía estaba legalmente casada. El abogado de Valentina tragó saliva. Dijo que era una relación personal, que no afectaba el caso. La jueza le respondió que al contrario, que podría afectar mucho el caso, especialmente considerando los mensajes presentados como evidencia que sugerían que esa relación había precedido la separación matrimonial, que iban a explorar esto más a fondo en la mediación. Salimos del juzgado. Roberto estaba sonriendo. Me dijo que eso había sido mejor de lo que esperaba, que la jueza estaba de mi lado. Le pregunté si creía que Valentina aceptaría un acuerdo. Me dijo que no lo sabía, pero que con el dinero congelado iba a empezar a sentir presión, especialmente si su novio resultaba ser de los que solo estaban ahí por el dinero. Tenía razón. Esa misma noche recibí un mensaje de un número desconocido. Era una foto de Valentina llorando. El mensaje decía: «Mira lo que le hiciste, eres un monstruo». Lo borré sin responder. Al día siguiente, Andrés me llamó emocionado. Me dijo que tenía que ver algo. Me envió un enlace a las redes sociales. Rodrigo había publicado algo. Era una foto de él con otra mujer en un restaurante caro. La descripción decía: «Disfrutando de la buena vida». La mujer no era Valentina. Los comentarios estaban llenos de gente preguntando quién era la mujer. Alguien había etiquetado a Valentina. Ella había respondido preguntando quién era ella. Pero Rodrigo no había contestado. 2 días después, Natalia me escribió. Me dijo que pensaba que querría saber, que Valentina y Rodrigo habían terminado, que él le había dicho que no iba a quedarse con alguien que no podía ni siquiera acceder a su propio dinero, que cuando resolviera sus problemas legales, tal vez volverían a hablar. El mensaje continuaba. Decía que Valentina estaba destrozada, que se había dado cuenta de que Rodrigo solo había estado con ella por el dinero, que ahora estaba sola en el departamento que había comprado,
sin amigos porque los había alejado a todos, sin familia porque los había insultado, sin mí porque me había traicionado. Andrés me preguntó si me sentía mal por ella. Le respondí que no, que me sentía libre. Por primera vez desde que todo esto había comenzado, me sentía en control. Valentina había perdido a su novio. Yo había ganado mi dignidad. La sesión de mediación estaba programada para el viernes. Esta vez Valentina llegó sola, sin abogado ostentoso, sin Rodrigo, sin Natalia. Solo ella con su abogado, que se veía cansado de todo el drama. El mediador era un hombre mayor. Escuchó a ambas partes y luego habló. Dijo que era claro que ambos teníamos argumentos válidos, que Valentina había ganado la lotería, no que ese boleto se había comprado con dinero matrimonial, que la pregunta era cómo resolver esto de manera justa. Le dije que quería un 50%, 21 millones de pesos, que era lo justo considerando que la mitad del dinero usado para comprar boletos durante 5 años había sido mío. Valentina me miró con odio, me ofreció 5 millones, me dijo que lo tomara o me fuera con nada. Roberto negó con la cabeza, dijo que esa oferta era insultante considerando la evidencia que teníamos. La mediación duró 3 horas. Valentina se negó a ceder más de 5 millones. Yo me negué a aceptar menos de 20. Finalmente el mediador suspiró. Dijo que no íbamos a llegar a ningún acuerdo ese día. Sugirió que ambos consultáramos con nuestros abogados y volviéramos a reunirnos la próxima semana, que tal vez con cabezas más frías pudiéramos encontrar un punto medio. Pero yo ya no quería un punto medio, quería justicia, y estaba dispuesto a pelear por ella todo el tiempo que fuera necesario. La segunda sesión de mediación fue diferente. Valentina llegó con una actitud completamente distinta. Ya no traía ropa de diseñador ni joyas caras. Se veía cansada, demacrada. Su abogado me hizo una señal antes de comenzar para que habláramos en privado. Me dijo en voz baja que necesitaba ser honesto conmigo, que su cliente estaba atravesando una crisis financiera, que el dinero del premio estaba congelado y ella ya había gastado sus ahorros personales en el departamento, el auto y otros lujos, pensando que tendría acceso ilimitado a los 42 millones. Le pregunté si me estaba diciendo que estaba quebrada. Me respondió que no quebrada, pero sí con problemas de liquidez, que tenía cuentas que pagar y no podía tocar el dinero del premio, que estaba desesperada por resolver esto, que si yo estaba dispuesto a negociar, creía que ahora sí podríamos llegar a un acuerdo. Consideré sus palabras. Durante semanas había querido que Valentina sufriera como yo había sufrido. Quería que sintiera, aunque fuera una fracción del dolor que me había causado. Y ahora, viendo su rostro demacrado, sus ojeras, la forma en que evitaba mirarme, me di cuenta de que ya estaba sufriendo. Pero eso no significaba que iba a dejarla ganar. Le repetí mi oferta. 21 millones. La mitad exacta. Era mi última oferta. El abogado asintió. Me dijo que iba a hablar con ella. 20 minutos después estábamos todos sentados con el mediador de nuevo. Valentina finalmente habló. Su voz era apenas un susurro. Dijo que aceptaba, que me daría 21 millones, pero con una condición. Le pregunté qué condición. Me dijo que esto tenía que terminar ese día, que firmara todos los papeles del divorcio ese mismo día, que no quería volver a verme nunca más, que no quería pasar meses en juicios, que quería terminar con esto y seguir con su vida. Miré a Roberto. Él asintió ligeramente. Le dije que estaba bien, pero que yo también tenía condiciones. Valentina levantó la vista sorprendida. Le dije que quería que publicara en sus redes sociales la verdad, que admitiera que había mentido sobre mí, que dijera que yo nunca había sido abusivo ni controlador, que aclarara que estaba reclamando el dinero porque me correspondía legalmente, no porque fuera un aprovechado. Valentina susurró que eso era humillante. Le respondí que tan humillante como lo que ella me había hecho a mí. Tan humillante como decirle a todo el mundo que yo había sido un mal esposo cuando sabía que no era verdad.
que si quería terminar esto ese día, esa era mi condición. Valentina cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. Dijo que estaba bien, que lo haría. Los abogados prepararon los documentos. Mientras esperábamos, Valentina y yo nos quedamos solos en la sala de mediación. Fue la primera vez que estuvimos completamente solos desde que se había ido. De repente, me dijo que lo sentía. Levanté la vista, le pregunté qué había dicho. Me repitió que sentía haberme tratado así, que sentía haber tirado 12 años a la basura, que sentía haber sido tan cruel. Le pregunté por qué lo había hecho. Me respondió que porque era estúpida, que porque cuando había visto todos esos ceros en su cuenta, había pensado que finalmente podría tener todo lo que siempre había querido: una casa grande, ropa cara, un hombre exitoso, que había pensado que eso la haría feliz. Le pregunté si la había hecho feliz. Valentina se rió amargamente. Me dijo que no, que Rodrigo solo había querido su dinero, que en cuanto había visto que no podía tocarlo, se había ido, que la había dejado exactamente como ella me había dejado a mí, que suponía que era karma, que el departamento lujoso se sentía vacío, que el auto costoso no llenaba el vacío, y que todos sus supuestos amigos habían desaparecido cuando les había dicho que no podía seguir pagando cenas caras, que se había quedado completamente sola. No supe qué decir. Parte de mí quería sentir satisfacción por su sufrimiento, pero otra parte, la parte que había amado a esta mujer durante 12 años, solo sentía tristeza, tristeza por todo lo que habíamos perdido, por todo lo que podríamos haber tenido si ella no hubiera dejado que el dinero la cambiara. Me preguntó si podría perdonarla algún día. Le respondí honestamente que no lo sabía, que tal vez con el tiempo, pero que ahora mismo solo quería cerrar ese capítulo y seguir adelante. Ella asintió, me dijo que lo entendía, que solo quería que supiera que yo había sido un buen esposo, que todo lo que había dicho sobre mí había sido mentira, que yo había sido trabajador, fiel, cariñoso, que el problema nunca había sido yo, que había sido ella, siempre había sido ella. Firmamos los papeles esa tarde. El divorcio quedaría finalizado en 90 días. Los 21 millones de pesos serían transferidos a mi cuenta en cuanto se liberaran los fondos congelados. Valentina cumpliría con su parte de aclarar las mentiras en redes sociales. Salí del edificio sintiéndome extrañamente vacío. Había ganado, había conseguido el dinero que me correspondía, había demostrado que tenía razón, pero no sentía la euforia que esperaba, solo sentía cansancio. Andrés me estaba esperando afuera. Le dije que había terminado, que me iba a llevar 21 millones, que el divorcio procedía, que todo había terminado. Mi hermano me abrazó, me dijo que estaba orgulloso de mí, que me había mantenido firme, que había peleado por lo que era mío. Esa noche Valentina publicó en sus redes sociales. Era un mensaje largo donde admitía que había mentido sobre mí, o donde explicaba que yo no era abusivo ni controlador, donde reconocía que el reclamo del dinero era legítimo porque se había comprado con fondos matrimoniales. Terminaba disculpándose públicamente conmigo. Los comentarios fueron inmediatos. Algunas personas la apoyaban diciendo que todos cometemos errores. Otras la criticaban duramente por haber mentido. Pero lo que más me sorprendió fueron los mensajes privados que recibí. Decenas de personas, incluyendo algunas que me habían atacado antes, me escribieron disculpándose, diciendo que habían juzgado sin conocer la historia completa, ofreciendo su apoyo. Algunos incluso compartieron sus propias historias de traición y venganza. Durante los siguientes días comencé a procesar todo lo que había pasado. Había perdido mi matrimonio, había perdido a la mujer que pensé que amaría por siempre. Había perdido 12 años de mi vida. Pero también había ganado algo. Había ganado respeto por mí mismo. Había aprendido a defenderme. Había descubierto que era más fuerte de lo que pensaba. Y había recuperado lo que me correspondía por derecho. Roberto me llamó una semana después. Me dijo que los fondos habían sido liberados,
que al día siguiente debería tener los 21 millones en mi cuenta. Me preguntó qué iba a hacer con el dinero. Le respondí que no lo sabía, que todavía no lo había pensado, pero sí lo había pensado. Había pasado noches sin dormir imaginando qué haría. Al principio, quería gastar todo en lujos, como Valentina había hecho. Comprar un auto caro, una casa grande, ropa de diseñador. Demostrarle al mundo que yo también podía vivir bien. Pero luego me di cuenta de que eso no era lo que realmente quería. No quería ser como Valentina. No quería que el dinero me cambiara. Quería ser mejor que eso. Decidí invertir la mayoría del dinero. Contraté a un asesor financiero de verdad, no un estafador como Rodrigo, alguien recomendado por mi jefe. Pusimos 18 millones en inversiones seguras que me darían ingresos pasivos por el resto de mi vida. Con los 3 millones restantes, hice algo que me hizo sentir bien. Pagué la hipoteca de la casa de mis padres. Ellos habían trabajado toda su vida y todavía debían dinero del banco. Ver sus caras, cuando les dije que su casa era completamente suya, fue mejor que cualquier auto de lujo. También ayudé a Andrés a expandir su pequeño negocio de construcción. Le di 500,000 pesos como inversión, no como regalo, sino como socio. Quería trabajar en algo, mantenerme ocupado, tener un propósito, y aparté 500,000 para mí, para vivir mientras decidía qué hacer con mi vida. No necesitaba mucho. El apartamento estaba bien, mi auto funcionaba. No necesitaba impresionar a nadie. Un mes después del divorcio final, Natalia me escribió de nuevo. Me dijo que Valentina había vendido el departamento lujoso, que se había mudado a algo más pequeño y práctico, que decía que estaba yendo a terapia, trabajando en sí misma, que Rodrigo había intentado volver con ella cuando supo que finalmente había recibido su parte del dinero, pero que ella lo había rechazado. Le pregunté cómo estaba. Me respondió que mejor, más humilde, que había aprendido su lección de la forma difícil, que decía que ojalá pudiera retroceder el tiempo y hacer las cosas diferentes. Le escribí de vuelta que todos querríamos eso, pero que no podíamos, solo podíamos seguir adelante. Y eso era exactamente lo que yo estaba haciendo, seguir adelante. Algunos días eran difíciles. Todavía extrañaba estar casado. Extrañaba tener a alguien con quien compartir mi día. Extrañaba la idea de Valentina, la mujer que pensé que era. No la mujer que resultó ser. Pero otros días me sentía libre. Libre de una relación que aparentemente nunca fue real. Libre de alguien que solo me valoraba por lo que podía darle. Libre para encontrar algo mejor. 3 meses después del divorcio, cuando pensé que todo había terminado, recibí una llamada que lo cambió todo. Era de un número que no reconocía, una voz de hombre que nunca había escuchado. Me preguntó si yo era el señor García. Le confirmé que sí. Le pregunté quién hablaba. Me dijo que su nombre era Gonzalo Ramírez, que era investigador de la Comisión Nacional de Loterías, que necesitaba reunirse conmigo urgentemente, que era sobre el premio que mi exesposa había cobrado. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Le pregunté si había algún problema. Me respondió que prefería discutirlo en persona. Me preguntó si podía ir a sus oficinas al día siguiente a las 10 de la mañana, que era importante. Llegué a las oficinas de la comisión exactamente a las 10. Gonzalo era un hombre de unos 50 años, delgado, con lentes. Me hizo pasar a una sala de conferencias donde había otra mujer. Me explicó que ella era Laura Torres, auditora de la comisión, que habían estado investigando algunas irregularidades en el premio que mi exesposa había cobrado. Le pregunté qué tipo de irregularidades. Laura abrió una carpeta y sacó documentos. Me preguntó si yo sabía que el boleto ganador había sido reportado como perdido 3 días antes del sorteo. Le dije que no entendía. Me explicó que alguien había llamado a su línea de atención diciendo que había comprado 10 boletos en la tienda La Fortuna el 22 de septiembre, pero los había extraviado, que había pedido que si alguno resultaba ganador se pusieran en contacto con esa persona porque tenía los recibos.
Le pregunté qué había pasado. Me dijo que normalmente no hacían nada con esos reportes, que recibían cientos cada semana, pero que este caso les había llamado la atención porque el boleto ganador había sido uno de los 10 números reportados, y porque la persona que había hecho el reporte no había sido mi exesposa. Le pregunté quién había sido. Me respondió que un hombre llamado Esteban Sánchez, que había entregado recibos que mostraban la compra de 10 boletos por 200 pesos, cargados a una tarjeta de débito. Mi tarjeta de débito. El mundo se detuvo. Le pregunté si estaba diciendo que alguien más había comprado esos boletos con mi tarjeta. Laura negó con la cabeza. Me explicó que los boletos habían sido comprados en persona en efectivo, pero que 3 días antes del sorteo, alguien había falsificado recibos haciéndolos parecer que se habían comprado con tarjeta, que creían que había sido parte de un plan de fraude. Le dije que no entendía, le pregunté qué tenía que ver Valentina con esto. Gonzalo se inclinó hacia adelante, me dijo que creían que mi exesposa no había actuado sola, que creían que alguien la había ayudado a orquestar un esquema para reclamar un premio que originalmente pertenecía a otra persona. Le dije que eso era imposible, que Valentina había ganado legítimamente, que yo mismo la había visto verificar los números. Me preguntó cómo podíamos estar seguros de eso, que si yo había visto el boleto original o solo había visto números en su teléfono. Pensé en aquella mañana, Valentina sentada en el sofá con su teléfono diciendo que había ganado, mostrándome los números en la pantalla, pero nunca me había mostrado el boleto físico real. Nunca lo había visto hasta que fue a cobrarlo. Argumenté débilmente que ella había mostrado el boleto cuando cobró el premio. Me respondieron que sí, un boleto que había sido reportado como perdido por otra persona días antes, un boleto que creían robado. Les pregunté que robado a quién. Me dijeron que a Esteban Sánchez, el hombre que había hecho el reporte, que había desaparecido 3 días después del sorteo, que su familia había presentado una denuncia por persona desaparecida, que nunca se había encontrado. Laura sacó una foto. Me preguntó si conocía a ese hombre. Era una foto de identificación. Un hombre de unos 60 años, canoso, con una sonrisa amable. Nunca lo había visto en mi vida. Me explicaron que Esteban Sánchez trabajaba como conserje en el edificio donde estaba ubicada la empresa de seguros donde trabajaba mi exesposa, que tenía acceso a todas las oficinas, incluyendo la suya. Les pregunté si estaban sugiriendo que Valentina lo conocía. Me dijeron que estaban sugiriendo más que eso. Gonzalo sacó más documentos. Me dijo que habían encontrado transferencias bancarias de la cuenta de Valentina a una cuenta offshore registrada a nombre de una empresa fantasma. 500,000 pesos transferidos 2 semanas después de cobrar el premio. Que habían rastreado esa cuenta, que estaba vinculada a Rodrigo Sánchez, el hombre con quien mi exesposa había iniciado una relación. Mi mente empezó a conectar puntos. Rodrigo Sánchez, Esteban Sánchez. Les pregunté si eran familia. Me confirmaron que padre e hijo, y que había más, que Rodrigo Sánchez tenía antecedentes, que había sido investigado hacía 5 años por fraude de seguros, aunque nunca había sido condenado, que su modus operandi era conocer a mujeres con acceso a información confidencial y usarlas para estafas. Me explicaron que creían que Rodrigo había conocido a su padre Esteban comprando boletos de lotería regularmente, que cuando Esteban había ganado el premio mayor, Rodrigo había visto una oportunidad, que había necesitado a alguien dentro de una empresa respetable para darle credibilidad al cobro del premio. Susurré que había encontrado a Valentina. Me confirmaron que exactamente, que Rodrigo había seducido a mi esposa durante meses, que la había convencido de que yo no era suficiente para ella, que le había prometido una vida de lujo, y que cuando su padre había ganado la lotería, Valentina había robado el boleto del escritorio donde Esteban lo había guardado temporalmente. Pero les pregunté por el reporte de boleto perdido, que por qué Esteban lo había hecho si todavía tenía el boleto. Me explicaron que no lo tenía, que Valentina ya lo había robado, que Esteban había reportado el robo, pero no había podido probarlo porque los boletos eran al portador,
Quien lo presentara primero ganaba, y Valentina había llegado primero. Les pregunté qué había pasado con Esteban después. Laura cerró la carpeta. Me dijo que creían que Rodrigo lo había matado para silenciarlo, que el cuerpo nunca se había encontrado, pero que su auto había sido hallado en un barranco 2 semanas después del sorteo, que la policía había cerrado el caso como accidente, pero que ahora estaban reabriendo la investigación como posible homicidio. Me quedé sentado en silencio tratando de procesar todo. Mi exesposa no solo me había traicionado, había participado en un robo, posiblemente en un asesinato, todo por dinero que nunca le perteneció. Les pregunté si Valentina sabía que Esteban estaba muerto. Me dijeron que no lo creían, que de hecho creían que Rodrigo le había mentido diciéndole que su padre había aceptado un pago para olvidar el boleto. Por eso la transferencia de 500,000 pesos, que Valentina había pensado que estaba pagando silencio, no complicidad en homicidio. Les pregunté por qué me estaban diciendo todo esto. Me respondieron que porque necesitaban mi ayuda, que Valentina no iba a confesar voluntariamente, pero que si yo pudiera acercarme a ella, ganarme su confianza nuevamente, tal vez podrían obtener información que los llevara a Rodrigo. Les pregunté si querían que yo la engañara. Me dijeron que no era engaño si estaba en busca de justicia, que un hombre estaba muerto, que su familia merecía respuestas, y que, técnicamente, si el boleto había sido robado, todo el premio debería ser devuelto a la familia de Esteban, incluyendo mi parte. Ahí estaba la verdadera razón. Si probaban el fraude, yo perdería los 21 millones, a menos que cooperara. Les dije que no tenía opción. Me respondieron que siempre había opciones, pero que esta era la que mi conciencia debería elegir. Tenían razón. Un hombre había muerto. Su familia había perdido no solo a un ser querido, sino también 42 millones de pesos que les pertenecían. Valentina y Rodrigo habían cometido crímenes terribles. Tenían que pagar. Les dije que estaba bien. Les pregunté qué necesitaban que hiciera. Gonzalo sonrió. Me dijo que necesitaban que me reuniera con Valentina, que le dijera que quería hablar, cerrar el capítulo apropiadamente, que hiciera que confiara en mí nuevamente, y luego que hiciera las preguntas correctas. Que estarían escuchando. Me dio un pequeño dispositivo. Me explicó que era un micrófono, que nadie lo notaría, que solo hiciera que hablara sobre Rodrigo, sobre cómo había conseguido el boleto, sobre cualquier cosa que pudiera incriminarlos. Esa noche llamé a Valentina. Ella sonó sorprendida de escucharme. Me saludó y le dije que necesitaba hablar con ella. Me preguntó sobre qué, que ya habíamos firmado todo, que el divorcio era final. Le dije que lo sabía, que solo necesitaba cerrar algunas cosas. Personalmente, le pregunté si podíamos vernos para tomar un café. Hubo una larga pausa. Finalmente me dijo que suponía que sí, que al día siguiente a las 4 en el café donde solíamos ir. Me preguntó si me acordaba. Le dije que me acordaba. Al día siguiente llegué al café 30 minutos antes. Gonzalo y Laura estaban en un auto afuera monitoreando el micrófono. Dije en voz baja que estaba probando. Laura respondió a través de un pequeño auricular que llevaba que me escuchaban perfecto, que recordara mantenerla hablando, que fuera natural. Valentina llegó exactamente a las 4. Se veía diferente, más delgada, con el cabello más corto, menos maquillaje. Se sentó frente a mí con cautela. Me agradeció por venir. Le dije que para qué quería verla. Le respondí que necesitaba disculparme. Ella parpadeó sorprendida. Me preguntó que disculparme. Le dije que por todo, por haber sido tan duro durante el divorcio, por haber peleado por el dinero, que sabía que ella había ganado la lotería y yo solo había querido mi parte, pero que tal vez había ido demasiado lejos. Valentina negó con la cabeza. Me dijo que no, que yo había tenido razón, que ese dinero se había comprado con fondos de ambos, que había merecido mi mitad, que ella había sido la que había actuado mal, la que me había traicionado.
Le pregunté cómo había conocido realmente a Rodrigo. Traté de sonar casual. Me dijo que en el gimnasio, que ya me lo había dicho. Le dije que ya lo sabía. Pero le pregunté que cuándo exactamente, que si había sido antes o después de empezar a comprar más boletos de lotería. Ella se tensó ligeramente, me preguntó por qué importaba. Le dije que solo era curiosidad, que estaba tratando de entender cuándo había comenzado a cambiar todo entre nosotros. Valentina suspiró, me dijo que lo había conocido hacía 8 meses, que él había sido quien la había convencido de comprar más boletos, que había dicho que había hecho un estudio de probabilidades, que si compraba suficientes boletos en suficientes sorteos, eventualmente ganaría algo. Le dije que y había funcionado. Obviamente, me respondió con una pequeña sonrisa que había ganado 42 millones, aunque ahora solo tenía 21 después de darme mi parte. Le pregunté si Rodrigo había estado con ella cuando compró el boleto ganador. Valentina titubeó. Me preguntó por qué todas esas preguntas. Le dije que solo estaba tratando de entender la secuencia de eventos, que me ayudaba a tener cierre. Ella me estudió por un momento, me dijo que no había estado con ella, que había ido sola a comprar los boletos ese viernes, 10 boletos como siempre, que había regresado a casa y los había guardado en su bolso, que 2 días después había sido el sorteo. Le pregunté que si los había guardado en su bolso, que si no en algún lugar seguro. Valentina se rió. Me dijo que había sido solo otro sorteo más, que no había pensado que iban a ganar, que los había dejado en su bolso en su escritorio en el trabajo, que cuando había revisado los números el sábado, casi le había dado un infarto. Le pregunté si el boleto todavía había estado en su bolso. Me dijo que sí, que lo había sacado y lo había verificado como 100 veces para estar segura, que luego lo había guardado en su cartera y no lo había soltado hasta que lo había cobrado. Pero le dije que ella trabajaba el viernes, que no había podido comprar los boletos sino hasta después del trabajo. Valentina frunció el ceño. Me dijo que no, que los había comprado en su hora de almuerzo, que había salido de la oficina alrededor de la 1, que había ido a la tienda La Fortuna, que estaba a 2 cuadras, que había comprado los boletos y había regresado. Le pregunté si alguien la había visto comprarlos. Me dijo que el empleado de la tienda, suponía, que no le había puesto atención. Me preguntó por qué estaba preguntando todo eso, que estaba actuando extraño. Le dije que lo sentía, que solo me había dado cuenta de que nunca le había preguntado los detalles de cómo había ganado, que durante el divorcio había estado tan enojado que no había querido saber nada, que ahora, con algo de distancia, solo tenía curiosidad. Valentina se relajó un poco. Me dijo que entendía, que había sido surreal, honestamente, que un momento había estado en su vida normal, al siguiente era millonaria, que había pensado que todos sus problemas se habían resuelto. Le pregunté si Rodrigo la había ayudado con el proceso de cobro. Ella asintió. Me dijo que le había dado el contacto de un abogado, que le había explicado cómo reportar el premio, cómo manejarlo para pagar menos impuestos, que había sido muy útil. Murmuré que apostaba que sí, que él había sabido mucho sobre premios de lotería para ser un entrenador de gimnasio. Valentina se puso rígida. Me dijo que Rodrigo no era entrenador, que tenía un negocio de inversiones. Le pregunté que desde cuándo. Me dijo que desde hacía años, que tenía clientes importantes. Le pregunté si había conocido a alguno de esos clientes o a su familia. Valentina negó con la cabeza. Me dijo que él era reservado con su vida personal, que decía que sus clientes valoraban la privacidad. Le pregunté si nunca había conocido a su padre. La pregunta salió antes de que pudiera detenerme. Valentina me miró confundida. Me preguntó que su padre, que Rodrigo nunca hablaba de su familia, que decía que estaban distanciados. Me preguntó por qué. Le dije que solo era curiosidad, que había pensado que tal vez habían hecho alguna reunión familiar o algo así. Me dijo que no, que nada de eso, que mirara, que apreciaba que yo quisiera cerrar el capítulo, pero que esas preguntas estaban volviéndose raras. Me preguntó si había algo que no le estaba diciendo. Le mentí diciéndole que no, que solo quería verla, asegurarme de que estaba bien. Me dijo que lo estaba.
o al menos estaba mejor, que la terapia estaba ayudando, que se había dado cuenta de cuánto daño había causado, a mí, a ella misma, a todos. Le dije genuinamente que me alegraba escuchar eso, que merecía ser feliz, que solo se asegurara de que las personas en su vida realmente la valoraran por quien era, no por su dinero. Me dijo amargamente que como Rodrigo, que la había dejado en cuanto el dinero se había complicado, que había vuelto cuando se había resuelto, pero que ya no quería nada con él, que se había dado cuenta de que yo había tenido razón, que solo había estado con ella por el dinero. Le pregunté si sabía dónde estaba ahora. Valentina se encogió de hombros. Me dijo que no lo sabía, que había bloqueado su número. Me preguntó por qué, que si quería vengarme de él por ella. Le dije que no, que solo quería asegurarme de que no le hiciera más daño. Nos despedimos media hora después. Valentina me abrazó antes de irse. Me agradeció por eso, por ser amable incluso después de todo lo que me había hecho. Le respondí que de nada, y me sentí terriblemente culpable por lo que estaba haciendo. En el auto con Gonzalo y Laura revisamos la grabación. Les dije que no había confesado nada. Laura me respondió que probablemente porque no sabía nada, que Valentina había sido una peona, que Rodrigo la había usado, que ella realmente creía que había ganado legítimamente. Les pregunté qué pasaba ahora. Gonzalo me dijo que ahora confrontaban a Rodrigo y que yo iba a ayudarlos. 2 días después, Gonzalo me llamó con noticias. Me dijo que habían encontrado a Rodrigo, que estaba en un hotel de lujo en Cancún gastando dinero como si no hubiera mañana. Le pregunté si era dinero de los 500,000 que Valentina le había transferido. Me confirmó que exactamente, que tenían autorización para arrestarlo, pero que querían que yo estuviera presente cuando lo hicieran. Le pregunté por qué yo. Me explicó que porque cuando confrontaran a Rodrigo sobre el fraude, iban honor a intentar culpar a Valentina, que iba a decir que ella lo había sabido todo, y que necesitaban que yo testificara sobre la conversación que había tenido con ella, sobre cómo ella realmente creía que había ganado legítimamente. Volé a Cancún esa misma noche con Gonzalo y un equipo de agentes federales. Llegamos al hotel al amanecer. Rodrigo estaba en la suite presidencial con 2 mujeres que claramente había contratado. Cuando los agentes entraron, él intentó escapar por el balcón, pero lo detuvieron. Gritó preguntando qué significaba eso, que era ciudadano honesto, que no había hecho nada malo. Gonzalo le mostró su identificación y le dijo que estaba arrestado por fraude, robo y sospecha de homicidio. Rodrigo gritó que homicidio, que estaban locos, que él no había matado a nadie. Gonzalo le preguntó dónde estaba su padre Esteban. La cara de Rodrigo palideció. Dijo que su padre estaba muerto, que había muerto hacía 6 meses. Gonzalo le dijo que era interesante, que porque tenían reportes de que había desaparecido exactamente 3 días después del sorteo de lotería del 23 de septiembre. 2 semanas después de que él y Valentina hubieran cobrado un premio de 42 millones de pesos. Rodrigo dijo que no sabía de qué hablaban, que él no había cobrado ningún premio, que había sido Valentina. Gonzalo le dijo que, pero él había recibido 500,000 pesos transferidos de la cuenta de ella. Le preguntó para qué habían sido. Rodrigo cerró la boca. Dijo que quería un abogado. Lo llevaron esposado. En sus pertenencias encontraron el teléfono de Esteban. Los mensajes mostraban cómo Rodrigo había obligado a su padre a comprar boletos específicos, prometiéndole compartir el premio si ganaban. Cuando Esteban efectivamente había ganado, Rodrigo lo había citado en un lugar remoto, supuestamente para celebrar. Esteban nunca había regresado de esa reunión. Su auto había aparecido en el fondo de un barranco con señales de haber sido empujado, pero el cuerpo nunca se había encontrado. Los investigadores creían que Rodrigo lo había incinerado para eliminar evidencia. 2 semanas después, arrestaron a Valentina. Yo estaba presente cuando los agentes llegaron a su departamento. Ella abrió la puerta con una bata. Claramente acababa de despertar. Me vio detrás de los agentes y me preguntó qué estaba pasando.
El agente principal le dijo que estaba bajo arresto por fraude y complicidad en robo, que tenía derecho a permanecer en silencio. Valentina dijo que esperaran, que no entendía, que qué fraude, qué robo. Ella me miró desesperada, me preguntó qué estaba pasando, que les dijera que era un error. Le dije con voz firme que el boleto que había cobrado no era suyo, que le había pertenecido a Esteban Sánchez, el padre de Rodrigo, que ella lo había robado de su escritorio donde él lo había guardado. Valentina gritó que eso era mentira mientras le ponían las esposas, que ella había comprado ese boleto, que había sido suyo desde el principio. Le dije que entonces explicara por qué Esteban Sánchez había reportado un boleto perdido 3 días antes del sorteo, con los números exactos del boleto que ella había cobrado. Valentina se quedó sin palabras. Su mente trabajaba intentando procesar la información. Finalmente susurró el nombre de Rodrigo. Dijo que él le había dicho que había encontrado el boleto en el gimnasio, que alguien lo había dejado olvidado, que la había convencido de reportarlo como suyo porque nadie iba a reclamarlo. Le pregunté si le había creído. Valentina comenzó a llorar. Dijo que no había sabido, que lo juraba, que no había sabido que era robado, que Rodrigo le había dicho que era legal, que el boleto era de quien lo presentara primero. El agente le dijo que eso sería cierto si lo hubiera encontrado honestamente, pero que no lo había encontrado, que Rodrigo le había dicho exactamente dónde estaba, en el escritorio de un hombre que trabajaba en su edificio, un hombre que ahora estaba muerto. La voz de Valentina se quebró completamente. Preguntó que muerto, que Esteban estaba muerto. El agente le dijo que su auto había sido encontrado en un barranco 2 semanas después de que ella cobrara el premio, que creían que Rodrigo lo había matado para silenciarlo. Valentina empezó a negar con la cabeza frenéticamente. Dijo que no, que ella no había tenido nada que ver con eso, que no había sabido nada de un asesinato, que Rodrigo le había dicho que Esteban había aceptado dinero para olvidar el boleto, que por eso le había transferido los 500,000 pesos. Le dije que la habían usado, que Rodrigo la había usado para cometer fraude y posiblemente encubrir un asesinato, y que ahora ambos me iban a pagar las consecuencias. La llevaron esposada. Antes de meterla en el auto policial, me miró una última vez. Susurró que lo sentía mucho. No respondí, solo la vi partir, sabiendo que probablemente nunca más la volvería a ver como mujer libre. El juicio duró 6 meses. Rodrigo fue acusado de homicidio en primer grado, fraude y robo. Valentina fue acusada de complicidad en fraude y encubrimiento. Yo testifiqué sobre nuestra conversación en el café, sobre cómo Valentina realmente creía que había ganado legítimamente. El juez consideró eso como evidencia de que ella no sabía sobre el homicidio, pero sí sabía que el boleto era sospechoso. Rodrigo fue sentenciado a 35 años de prisión por homicidio. Valentina recibió 8 años por fraude. Ambos fueron obligados a devolver todo el dinero del premio. Los 42 millones completos fueron entregados a la familia de Esteban Sánchez, lo que significaba que yo también tuve que devolver mis 21 millones. Fue doloroso. Había empezado a acostumbrarme a la seguridad financiera. Había hecho planes, había ayudado a mi familia. Ahora todo tenía que revertirse. Pero la familia de Esteban fue generosa. Cuando supieron que yo había sido víctima también, que había ayudado a resolver el caso, me ofrecieron 500,000 pesos como agradecimiento. No era una fortuna, pero era algo. Y más importante, limpiaron mi nombre completamente. Publicaron una declaración explicando que yo no había tenido nada que ver con el fraude, que había sido engañado tanto como ellos, que había ayudado a llevar a los responsables ante la justicia. El día que sentenciaron a Valentina, ella me pidió verme. Los guardias nos dejaron hablar por 10 minutos en una sala de visitación. Ella se veía devastada, el cabello sin cortar, la piel pálida, los ojos rojos de tanto llorar. Me dijo que 8 años, que iba a tener 44 cuando saliera, que su vida se había acabado. Le dije que su vida no se había acabado,
pero que sí cambiaría, que tendría tiempo para pensar en las decisiones que había tomado, para convertirse en alguien mejor. Me preguntó si podría perdonarla alguna vez. Le dije que tal vez, pero que no ese día, que ese día todavía estaba enojado. Enojado por todo lo que habíamos perdido, por todas las mentiras, por todo el dolor innecesario. Me dijo que lo entendía, que solo quería que supiera que el dinero nunca había valido la pena, que todo lo que había ganado lo había perdido. El departamento, el auto, las joyas, todo. Y que lo peor era que había perdido mi respeto, que eso había sido lo único real que había tenido, y lo había tirado por dinero que ni siquiera había sido suyo. Le dije que había aprendido una lección cara, que esperaba que valiera algo cuando saliera. Me despedí de ella. Me llamó cuando estaba en la puerta. Me dijo que iba a estar bien, sin el dinero, sin ella, que iba a estar bien. Le respondí que iba a mí aún estar mejor que bien, que iba a estar libre. Fue la última vez que hablé con ella. Salí de la prisión sintiéndome extrañamente ligero, como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. Valentina iba a pagar por sus crímenes, Rodrigo iba a pudrirse en prisión, y yo era libre para empezar de nuevo. Han pasado 2 años desde el juicio, 2 años desde que perdí y recuperé y volví a perder una fortuna, 2 años desde que mi matrimonio implosionó de la manera más espectacular posible, y finalmente puedo decir que estoy bien. El negocio de construcción con Andrés está prosperando. Tomamos los 500,000 pesos que la familia Sánchez me dio y los invertimos inteligentemente. Ahora tenemos 5 empleados y contratos constantes. No nos estamos haciendo ricos, pero vivimos cómodamente. Vendí el apartamento donde vivía con Valentina. Demasiados recuerdos amargos. Compré algo más pequeño pero nuevo, un lugar que es solo mío, sin fantasmas del pasado. Lo decoré a mi gusto, con muebles simples pero de calidad. Es mi santuario. Mi vida social mejoró también. Durante el matrimonio, Valentina había alejado sutilmente a muchos de mis amigos. Decía que eran mala influencia, que me distraían del trabajo, que no eran lo suficientemente ambiciosos. Ahora me doy cuenta de que solo quería aislarme, controlarme. Reconecté con esos amigos. Salimos a tomar cerveza los viernes. Vamos a partidos de fútbol los domingos. Hacen bromas sobre mi experiencia de haber ganado y perdido millones. Me río con ellos porque finalmente puedo ver el humor en la situación. Incluso empecé a salir con alguien. Su nombre es Sofía. Es maestra de primaria, dulce, genuina, sin pretensiones. No le importa que maneje un auto usado, no le importa que viva en un apartamento modesto. Le importo yo. Nos conocimos en el cumpleaños de mi sobrina. Sofía era la maestra de la niña. Hablamos toda la tarde. Me preguntó sobre mi trabajo, mis pasatiempos, mis sueños. No preguntó cuánto ganaba, no preguntó qué tipo de casa tenía. Solo quería conocerme. Han pasado 6 meses desde nuestra primera cita. No sé si es amor todavía. Soy más cauteloso ahora, más lento para confiar, pero me gusta estar con ella. Me gusta cómo me hace sentir, como si fuera suficiente exactamente como soy. Le conté sobre Valentina, sobre el dinero, la traición, el fraude, todo. Sofía escuchó sin juzgar. Al final solo dijo que sonaba como que había esquivado una bala, que cualquier mujer que no pudiera ver mi valor sin dinero no merecía mi tiempo. Tenía razón. Valentina nunca me había valorado realmente. Incluso en los buenos tiempos del matrimonio, siempre había estado esperando algo mejor, alguien más exitoso, más rico, más impresionante. El dinero solo le había dado la excusa para actuar según lo que siempre había sentido. A veces me pregunto qué hubiera pasado si Valentina nunca hubiera robado ese boleto, si hubiéramos seguido en nuestro matrimonio mediocre pero estable. Eventualmente me habría dejado de todas formas, o nos habríamos conformado con una vida de infelicidad silenciosa. Nunca lo sabré, y está bien, porque la verdad es que el dinero no arruinó nuestro matrimonio, solo reveló lo que siempre había estado ahí.
la falta de respeto de Valentina hacia mí, su obsesión con el estatus, su disposición a traicionar a alguien que la amaba por la promesa de algo mejor. La familia Sánchez y yo nos hemos mantenido en contacto. La viuda de Esteban me invita a cenas familiares ocasionalmente. Dice que le recuerdo a su esposo, honesto, trabajador, con valores sólidos. Es un cumplido que valoro profundamente. Sus hijos usaron el dinero del premio sabiamente. Pagaron deudas, invirtieron en educación, donaron una parte a caridad en memoria de su padre. Esteban habría estado orgulloso. El dinero que Valentina y Rodrigo robaron finalmente llegó a donde debía estar, con una familia que lo apreciaba y lo usaba para honrar a un buen hombre. En cuanto a Valentina, recibo actualizaciones ocasionales. Mi madre, que es amiga de la madre de Valentina, me cuenta cómo está. Aparentemente se ha portado bien en prisión. Asiste a programas de rehabilitación. Trabaja en la biblioteca de la prisión. Le quedan 6 años más. No siento satisfacción por su sufrimiento. No siento el deseo de venganza que pensé que sentiría. Solo siento tristeza por todo lo que pudo haber sido y no fue. Por 12 años de vida compartida que resultaron ser una mentira. Por el futuro que imaginamos juntos que nunca existió realmente. Rodrigo, por otro lado, no está amenazándola también en prisión. Los otros presos no son amables con alguien que mató a su propio padre por dinero. Ha pasado la mayoría de su sentencia en aislamiento por su propia seguridad. Vivirá con las consecuencias de sus acciones cada día durante los próximos 30 años. Roberto Mendoza, mi abogado, se convirtió en un buen amigo. Tomamos café cada mes para ponernos al día. Dice que mi caso fue el más loco de su carrera. Premio de lotería, fraude, homicidio, traición matrimonial, todo envuelto en uno. Bromea diciendo que podría escribir un libro. Tal vez debería. Sería una advertencia para otros sobre cómo el dinero puede sacar lo peor de las personas. Sobre cómo las personas que amamos pueden no ser quienes pensamos que son. Sobre cómo a veces perder todo es la mejor cosa que puede pasarte. Porque yo perdí todo. El matrimonio, el dinero, la ilusión de seguridad. Y en el proceso, gané algo mucho más valioso. Gané claridad, gané libertad, gané la oportunidad de empezar de nuevo con lecciones aprendidas. Ya no busco la gran fortuna, ya no sueño con hacerme rico rápidamente. Tengo un trabajo honesto que disfruto. Tengo familia que me ama incondicionalmente. Tengo amigos verdaderos. Tengo la posibilidad de un futuro con alguien que me valora por quien soy. Eso es más de lo que Valentina tiene ahora en su celda de prisión. Más de lo que Rodrigo tendrá en las próximas 3 décadas. El dinero que codiciaban tanto se les escapó entre los dedos, mientras que yo, quien lo perdió todo, terminé con lo único que realmente importa: mi dignidad, mi integridad, mi capacidad de mirarme en el espejo y saber que hice lo correcto, que no me convertí en algo amargo y vengativo, que ayudé a hacer justicia no por mí mismo, sino por la familia de un hombre bueno que fue asesinado por la avaricia de otros. El otro día estaba cenando con Sofía en un restaurante económico, nada elegante, solo un lugar local con buena comida. Ella estaba contándome sobre uno de sus estudiantes, riendo con esa risa genuina que tanto me gusta, y me di cuenta de algo. Esto era felicidad real, no la felicidad artificial que viene de tener dinero para comprar cosas caras. No la felicidad superficial de impresionar a otros con lujos, sino la felicidad profunda y duradera de estar con alguien que te acepta completamente. Valentina tuvo 42 millones de pesos y los usó para destruir su vida. Yo tuve 21 millones brevemente y los perdí. Pero en el proceso de perderlo todo, encontré lo que realmente importa. Encontré paz. No puedo decir que no extraño el dinero a veces. Sería mentira. Hay momentos en que veo mi cuenta bancaria modesta y recuerdo cuando tenía millones, cuando podía comprar lo que quisiera sin mirar el precio, cuando el futuro parecía financieramente seguro. Pero luego recuerdo el costo de ese dinero, las mentiras, la traición
el crimen, la muerte, y me doy cuenta de que no valía la pena. Ninguna cantidad de dinero vale tu alma. Ninguna cantidad de dinero vale vivir con la culpa de haber destruido vidas. Valentina y Rodrigo aprendieron esa lección de la manera más difícil. Pasarán años en prisión reflexionando sobre las decisiones que tomaron, sobre cómo 42 millones de pesos los llevó a perder todo lo que realmente importaba: libertad, respeto, futuro. Yo aprendí una lección diferente. Aprendí que puedes sobrevivir a la traición, puedes sobrevivir a perder una fortuna, puedes sobrevivir a que tu vida explote de la manera más pública y humillante, y puedes salir del otro lado más fuerte, más sabio, mejor. La historia de cómo mi esposa ganó la lotería y me abandonó podría haber terminado conmigo destruido. Podría haber terminado con mi vida arruinada. Pero no lo hizo. Terminó con Valentina en prisión, con Rodrigo pagando por asesinato, y conmigo libre para construir una vida mejor. A veces, la justicia no es inmediata. A veces, no viene de la manera que esperas. Pero eventualmente, las personas que hacen el mal enfrentan las consecuencias de sus acciones. Y las personas que mantienen su integridad, que hacen lo correcto incluso cuando es difícil, encuentran su recompensa. Mi recompensa no es dinero, es saber que puedo dormir tranquilo por las noches, es tener relaciones genuinas con personas que me importan. Es la posibilidad de un futuro construido sobre honestidad y valores reales, no sobre mentiras y dinero robado. Valentina pensó que el dinero le daría todo lo que quería. En cambio, le quitó todo lo que tenía. Yo pensé que perder el dinero me destruiría. En cambio, me liberó. Al final, ninguno de nosotros terminó con los 42 millones, pero yo terminé con algo que ella nunca tendrá: paz mental. Y eso, resulta, no tiene precio. La verdadera riqueza no se mide en dinero, se mide en la calidad de las personas que te rodean, en la paz que sientes al cerrar los ojos cada noche y en saber que tus decisiones reflejan quién realmente eres. El dinero puede revelar la verdadera naturaleza de alguien, pero también puede darte la oportunidad de descubrir tu propia fortaleza. ¿Alguna vez el dinero reveló la verdadera cara de alguien cercano a ti? ¿Has visto cómo la ambición puede transformar completamente a una persona? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. Me encantaría leerte. Si esta historia te hizo reflexionar sobre el verdadero valor de las relaciones versus el dinero, déjame un like para que llegue a más personas que necesitan escucharla. Y si todavía no estás suscrito, este es el momento perfecto. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.